Parte de lo que teníamos que ver sobre hongos. Estas son las micosis superficiales. Bueno, como siempre, ¿qué es lo que quiero que pongan énfasis? Es esta, ¿no? Conocer cuáles son los microorganismos que les van a causar este tipo de patologías, cómo son, cómo van a identificarlos en cuanto a sus características, morfología y demás, conocer la patogenia, las patologías que les van a ocasionar y cómo va a ser que ustedes van a darse cuenta, o sea, cómo van a diagnosticar y cómo van a tratar en cuanto ustedes se vean enfrentados a estas infecciones micóticas. A modo, digamos, de resumen a muy grandes rasgos, sería así. Las micosis superficiales se van a clasificar en estas de acá. Obviamente van a ir a afectar lo que son piel y anexos. Anexos se refiere más o menos a pelo, uñas y cosas, valga la redundancia, anexas a la piel. Y también puede afectar mucosas, como en este caso, digamos, aquí hemos visto que es cándida, que afecta mucosas. En este caso es ahí donde se localiza la cándida. En cambio, lo que son dermatofitosis, la tiriasis versicolor y las tiñas, esas van directamente hacia piel. Vamos a ver lo que son las dermatofitosis, o también llamadas tiñas. Como definición, básicamente se puede ver que son micosis, todas van a ser micosis superficiales. Estas son ocasionadas por dermatofitos, que estos son hongos que van a ir a, digamos, invadir a la queratina y la van a parasitar, o sea, van a ser parásitos de la queratina. Es por eso que ocasiona, después van a ver qué tipo de cuadro clínico y qué es lo que ocasiona en la piel. Hay tres géneros que son responsables de esto, que son estos de acá: el tricofitón, que va a atacar lo que es piel, uña y cabello; el epidermofitón, que va a ser solo piel y uñas; y el microsporum, que es piel y también el cabello. Epidemiología. Se dice que son cosmopolitas. ¿Qué quiere decir cosmopolita? ¿Alguien sabe? ¿O a qué hace alusión ese término? ¿Alguna idea, alguien? Cosmopolita. ¿Okay? ¿Nadie se anima? Quiere decir que están en convivencia con nosotros, o sea, son parte de nuestra, si quieren, civilización. Predominan en climas cálidos, húmedos y tropicales. De hecho, casi todo lo que vamos a ver ahora este es el hábitat que prefieren. Porque estos tienen la idea de que el viernes va a ser feriado. No, bueno, no feriado, pero va a ser tolerancia. Nos dijo. Pues vamos a hacer. Sigamos. Entonces, como les decía, todo lo que vamos a ver ahora van a ser su hábitat preferido, va a ser clima cálido, húmedo y tropical. Afectan a cualquier persona, obviamente de cualquier edad, sexo y raza. Está así. Hay algunas que sí tienen cierto grupo etario, cierta predilección para un sexo también. Vamos a ir bien. Los factores predisponentes, por algo viven en climas cálidos y tropicales. Entonces son que humedad, calor,
La inmunodepresión es un factor predisponente para cualquier cosa, para cualquier tipo de infección. La diabetes también. El uso de botas, tenis, zapatos, en realidad esto suena hasta chistoso, ¿no? Entonces, ¿qué nos ponemos? Pero el detalle está en que esto es el uso excesivo. O sea, si bien estamos gran parte del día con tenis, zapatos o lo que fuere, pero llegas a tu casa y no creo que sigan con zapatos, ¿no es cierto? O sea, algunos andan descalzos, otros andan en pantuflas, chinelas y demás, o medias. Pero entonces esto hace alusión a eso, de la gente que está literalmente todito el día, o gran parte del día, con zapatos, botas, algo que no permita la ventilación adecuada del pie. La natación, ¿por qué creen que la natación? ¿Verdad? Exactamente, la humedad. Y, a ver, de un 100% de personas, un 80 o más no se seca bien los pies. Entonces es algo bastante frecuente. Mala higiene, evidentemente, y como les decía, no secarse adecuadamente. Morfología, bueno, luego los van a ver así, no los van a ver, pero como les digo, no es algo que nosotros vayamos a hacer como médicos, pero sí para que conozcan, se ven así. Parecen, no sé, parecen un trino, no sé, tienen una forma bien particular. Como ven, son medias ovaladas, tienen como... También, sí. Entonces estos son los macronidios de este aspecto, más ovalado. Y los micronidios ya son más alargados. Si quieren parecen hasta bacilos, ¿no es cierto? Entonces, eso es solamente para que tengan una idea un poquito de cómo suena el microscopio. La tiña capitis. Bueno, las tiñas son lo que alguna vez de chiquitos les han debido decir sus papás o las abuelitas probablemente, que las abuelitas son las que tienen ocurrencias bien interesantes, que dicen que el perro tiene sarna, ¿no es cierto? Se referían a esto. En realidad eran tiñas, eran hongos. Entonces la tiña capitis, ¿qué es? Es básicamente una micosis que afecta el pelo, el cuero cabelludo y bueno, en este caso todo lo que es esa estructura, ¿no es cierto? Y no solo va a dañar o el cuero, sino también el cabello mismo. Los organismos que van a causar esta patología son estos dos, el microfita y el microsporum. La epidemiología, bueno, se dice que es casi exclusiva en niños, pero no es tanto así, también se ve en adultos. Obviamente todo esto está relacionado con lo que es en los niños y en los adolescentes, con el cambio de pH y demás cosas. Y bueno, cuando hay la pubertad con esto de los cambios hormonales y demás, hay un desorden en lo que son las glándulas sudoríparas, endocrinas, exógenas y todo, exócrinas, perdón. Entonces hay un desajuste ahí y bueno, hay un aumento en el sebo en la pubertad y eso condiciona a que aparezca este hongo. Inmunodepresión, como les dije, y bueno, lamentablemente en las mujeres cualquier desorden hormonal les condiciona a cualquier tipo de patología. El diagnóstico es el examen directo, se recoge una parte del cabello y se observa el microscopio y ahí se debería ver lo que estábamos viendo hace un momento. Y se ve así. Como ven, es un área circunscrita donde ya no crece el pelo porque daña toda esa área. Bueno, esto no lo vamos a ver así de detalle, se los voy a pasar igual después para que vayan leyendo con calma, pero estas son las variantes de la tiña capitis. Tienen la epidemiología que pueden ver, la clínica que les va a presentar y cuál es el agente etiológico correspondiente según cada variante. Estos son más ejemplos. Hay dos tipos, digamos, los más importantes. La que no es inflamatoria, que como ven, esta es la que generalmente, si alguna vez les ha tocado ver, algunos perritos tienen, que no es que está irritado o nada, pero simplemente como una área donde está sin pelo. Esta es la que suele ser. No es inflamatoria, por eso no se ve eritema, no hay supuración, no hay nada, simplemente es como si le hubieran rasurado esa parte. Pero sí, esa parte es bien escamosa, es como si se estaría pelando. Y la inflamatoria es esta, perdón, aquí me he equivocado, esta sí es inflamatoria. También se llama Kerion de Celso.
Entonces esta, como ven, es exudativa, deja costras y tiene un halo, digamos, de lo que es la exudación. O sea, todo el exudado que hace como una costra alrededor también. Entonces obviamente hay diferencia, ¿no? En la barba también hay en la barba. Entonces esto también, bueno, por ser barba, esto solamente se presenta en hombres adultos. Es más frecuente en aquellas personas que tienen o viven en zonas de crianza donde hay ganado, bovino en este caso, y nos habla de transmisión hombre a hombre. ¿Qué creen que se refiere a eso? Cuando van ¿A qué? Exactamente, se refiere a eso, el hecho de compartir implementos como rasuradoras, toallas, en este caso probablemente tijeras, algo que haya estado en contacto con alguien con infección, lo pasan a otro y entonces pasa esto. En los primeros años de las barberías, por ejemplo, esto era muy común, porque no se conocían todavía métodos de esterilización, desinfección y demás cosas. Entonces era bastante común esto en las barberías. Y los hombres en ese entonces, en esa antigüedad, iban a donde menos grandes eran las heridas, digamos, ¿no es cierto? Porque bueno, decían, ok, aquí hay menos. ¿Cómo se caracteriza? Son pústulas. ¿Qué es una pústula? La pústula es una lesión, o sea, les adelanto porque esto lo van a ver en dermatología ya cuando estén mucho más arriba. Dermato, si bien es una especialidad que parece fácil, no lo es. Las lesiones elementales son un montón y todas parecen lo mismo, todas empiezan igual. Pero una pústula es como lo que hemos ido viendo hasta hace tiempo, ¿no es cierto? Una pápula. ¿Se acuerdan que una pápula era un abultamiento, un enrojecimiento con un probable puntito al centro que era el lugar donde es la infección principal? En este caso la pústula es ya cuando ese puntito se hace más grande, pero tiene contenido purulento. La diferencia de una pústula con una vesícula, por ejemplo, que la vesícula también es una elevación del tejido, pero la vesícula contiene líquido serohemático generalmente. No suele ser líquido purulento, cosa que la pústula sí. Entonces la pústula tiene un contenido, digámosle, la pústula es como un granito que se hace infeccioso, que está súper blanco. Eso podría llamarse una pústula porque está lleno de de secreción purulenta. ¿Y qué es lo común que todo el mundo hace cuando ve el granito? Lo revienta. Y ahí es donde ocasiona más infección todavía porque eso disemina. Entonces disemina, si se vio uno aquí, lo explotaron, ok, van a llevar por acá y sucesivamente por todo. Entonces el peor error que podemos hacer es tocar los granitos cuando son muy, muy abundantes. Lo mejor es simplemente tratar de esperar que pase y siempre muchos lavados. Ok. Entonces, bueno, como les decía, son abscesos con secreción purulenta. Hay algo característico acá, que es una adenopatía satélite. ¿Se acuerdan que era adenopatía? ¿Nadie? ¿Saben qué es adeno? O sea, ¿a qué hace referencia ese prefijo? Hace más referencia a los ganglios. Entonces una adenopatía sería una inflamación de un ganglio, en este caso satélite le dicen porque eso te da la pista, si quieren, de que hay una infección y es de manera retroauricular. Entonces en esta parte van a tener un ganglio palpable que va a estar inflamado y obviamente doloroso. Ustedes cuando hacen una exploración física, ya cuando tengan que ver semiología, que va a ser supongo al año, sí, de hecho al año, porque recién les toca cuarto, entonces quinto, ahí van a ver semiología. Y cuando hacen la exploración física, tenemos ganglios por todo lado, eso ya lo saben. Entonces ustedes van a ir revisando
se hace una revisión de la cabeza, van a ir palpando ganglios retroauriculares, preauriculares, submentonianos, cervicales. ¿Y eso por qué? Porque no es normal que se sientan mucho, o sea, se sienten si tú haces una palpación profunda, pero si haces una palpación superficial y lo sientes es porque están inflamados, y no es normal que estén inflamados. Y si duelen, peor aún. Entonces siempre se hace una revisión completa. Eso ya lo van a ir viendo con calma. Y se presenta una alopecia cicatrizal. ¿Eso qué quiere decir? Que esa parte donde ha sido afectado el folículo y demás, ya no va a presentar nuevo crecimiento de pelo. Esos son más casos. Como ven, miren, este parece que le hubieran rasurado mal. Son placas, o sea, parches donde ya no tienen. Y lo mismo, acá si se fijan es como ya se le ha hecho hasta inclusive como una verruga. Y seguro esto al inicio se lo rascaba, seguía rasurando normal. Y obviamente la piel, como mecanismo de defensa ante una agresión, ¿qué hace? Engrosa, 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 engrosa y se hace así. Básicamente eso es una ampolla y luego evoluciona un callo, ¿no es cierto? Luego tenemos la tiña del cuerpo. Esta sí generalmente se ve más en niños. Suele verse como epidemia en las familias. Bueno, ahora ya no se ve mucho. Solo se ve esto generalmente en las personas de áreas muy alejadas del campo, que no suelen tener muy buenos hábitos higiénicos, que obviamente viven con animales, los tienen ahí inclusive junto con ellos, por decirles, en su cama. Obviamente también tienen animales de corral, vacas, ovejas y demás, cabras. Como les dije, todos estos prefieren el clima tropical, o sea, humedad y calor. Se transmite por contacto, por las esporas o también las hifas de los animales estos que están infectados y obviamente de otras personas. Como en la clínica, así tal cual como la ven. Placas eritematosas. Eritema, por si acaso, es un enrojecimiento. Siempre les digo eritema y nunca les he dicho que es creo. Eritema es un enrojecimiento. Son placas descamativas y redondeadas, como ven, sí, da la impresión de que se están descamando por esos puntos blancos, que son ya piel en descamación. Tiene bordes activos vesiculosos, sí. En este caso esto ya está más para cicatrizar, pero hay veces donde esto, en vez de estar así tan blanco, está más cristalino, o sea, como más amarillento, porque hay vesículas pequeñitas, con un líquido hemático. Sedemático. Y el centro normalmente suele ser sano. En este caso, si se fijan, sí, alrededor hay un halo y hay otra lesión más circunscrita. Y esto es en cualquier parte del cuerpo. Y ahí se fijan, son lesiones bien circunscritas con sus bordes. Lo mismo acá. Obviamente los lugares donde más humedad se genera son los lugares donde hay pliegues y hay constante rozamiento. En este caso, lo que es la zona inguinal, que tenemos en la tiña inguinal o tiña cruris, igual, todo es en zonas tropicales, húmedas, calientes y demás. Personas obesas, evidentemente, ¿por qué? Porque tienen mayor transpiración, tienen mayor cantidad de tejido, tienen mayor cantidad de conservación de humedad. Personas con transpiración excesiva, obviamente también tienen su factor de riesgo adicional. Y el uso de ropa ajustada, a veces hay esas combinaciones extrañas, ¿no es cierto? Ustedes ven un paciente súper obeso que le gusta vestirse súper apretado. Entonces, aparte de eso, de la obesidad, que es un factor condicional, más el uso de la ropa apretada. Y de hecho, la ropa ahora viene de muy poca cantidad de algodón. Entonces, la mayoría es poliéster, es un material sintético, entonces peor la cosa. Condiciona más a que ocasione este tipo de problemas. Si se fijan, es justo lo que es la de la ropa interior. Todo bien circunscrito ahí. ¿Se nota, no? Sí. Esto es lo que generalmente cuando son bebés suelen decirles, se todo hace escaldado. Pero cuando uno no cuida esa escaldadura, evoluciona esto y empieza a ser más problema y empieza incluso a descamarse. Entonces, en la clínica, ¿cómo se van a dar cuenta? Lo mismo, van a ver lo que están viendo, es mejor siempre verlo, entonces así se van a dar cuenta. Son placas eritematosas bien circunscritas,
generalmente a los límites de la ropa interior. Si este paciente, por decirles, hubiese tenido un boxer más bajo, entonces iba a estar hasta más abajo. Entonces todo va a estar circunscrito hacia el lugar donde conserva la humedad. Obviamente va a estar todo esto en región inguinal, peine, pubis, puede ascender hasta el abdomen y obviamente a los glúteos. Y el eritema es intenso y le molesta bastante al paciente, se quejan bastante. Entonces si se fijan, ahí tienen, y esto igual es el paciente femenino. Después tenemos lo que es la tiña podal, únicamente de los pies. Esta suele ser más común entre los 19 a 50 años. ¿Por qué creen? ¿Por qué? Exactamente, porque en esas edades es donde la persona es más activa, o sea, sale más, hace deporte, trabaja y luego se va a hacer deporte, trabaja y luego se va de fiesta, pero sigue con zapatos, está haciendo más actividad. Entonces es por eso. Los factores predisponentes obviamente son todos aquellos que van a ir a causar una maceración interdigital. ¿Cuál es el caso? Lo que les decía, el uso excesivo de calzado, sudoración excesiva, jabones alcalinos, o sea, a veces todos dicen, es cierto, un jabón alcalino o un jabón de tal cosa, a veces lo mejor es bañarse con un jabón neutro y ya. Los deportes, y obviamente lo asociado a eso, la falta de higiene, y ciertas profesiones, como ¿qué profesiones creen que pueden ser? Los militares y los policías. Militares, policías, mineros, esas personas que están por lo menos más de 12 horas, unas 16 horas con botas, zapatos y demás cosas, son los que son propensos a este tipo de patología. La transmisión obviamente es a través, es una contaminación, digamos, de manera indirecta. ¿Por qué? Porque alguien que está con la infección, supongamos, agarra, se saca el zapato y están en el mismo cuarto, empieza a caminar por el ambiente y ustedes también caminan descalzos y ya se contagiaron. Entonces es por eso que nunca debe haber, nunca realmente, porque desde que somos niños nuestros papás nos dicen no cambies zapatos nunca con nadie. Y en parte tiene razón justo por estas cosas, porque ahí es donde se almacena cuando una persona tiene alguna infección de este tipo, es ahí donde se conservan calcetines, zapatos, e inclusive en el ambiente donde está, ustedes pisan eso de manera descalza y ya está, ya se contagiaron. Existen tres variables, tres formas de la tiña podal. La disidrósica o vesiculosa, que son erupción de vesículas con un contenido, son vesículas induradas con un contenido claro o a veces, dependiendo del grado de infección, puede ser purulento. Y tienen una base eritematosa. Y esa lesión le da una sensación de quemazón al paciente. Hay otra forma seca o también llamada hiperqueratósica. ¿Qué quiere decir? Que está más queratinizada. Entonces, al queratinizarse más, va a ser como una piel de aspecto seco que se va a ir resecando y va a ir a empezar a fisurarse y probablemente a descamarse. Y lo otro que es la forma intertriginosa, que esto ya el intertrigo ya lo han visto, bueno, no es como tal que lo han visto, pero o sea, este tipo de lesiones ya lo han visto en Candida. El intertrigo son lesiones entre los dedos generalmente, o a veces bajo los pliegues de la axila, en algunas pacientes con mamas muy densas en el pliegue intramamario, en el pliegue interglúteo en personas muy obesas, en los pliegues inguinales igual. Entonces esa es la otra forma. Es una maceración epidémica justamente por el hecho de que hay un pliegue que recubre y no deja respirar adecuadamente a la piel. Y evidentemente primero tiene prurito en variables intensidades, que luego eso se transforma en ardor a través. ¿Por qué? Porque el paciente se va a rascar, va a ocasionar más eritema y va a ocasionarse ya también otro tipo de erupción. ¿Cuál creen que es esta? ¿Cuál de las formas? ¿Y esta?
¿Quién no más, quién no menos? ¿Cuál es esta? Son la de al lado, la de que trata los pies. ¿Cuál está? Ajá. Y ahí está. Seca, oh, ¿cuál es su nombre científico? Hiperqueratósica. Ahí está. Exactamente, esta es la hiperqueratósica y esta es la intertriginosa. Este tipo de piel, este tipo de lesión, si quieren, lo van a ver muy frecuentemente cuando hagan su rotación de campo en su internado, en estos pacientes que trabajan con abarcas, que están constantemente en contacto con la tierra. Y no tanto porque sea o sea, si bien sí al principio empezó como una infección, pero luego obviamente no se hicieron un tratamiento porque dicen, es el frío, es la tierra, es cualquier cosa. Y luego quedan así. No mejora porque la piel ya se acostumbra, entonces se queda así como una corteza de árbol toda dura y seca, fisurada. Y esta es la otra variante. Y estas son las lesiones que, como ven, son como un globo, lo que nosotros normalmente llamaríamos una ampolla, ¿no es cierto? Pero obviamente la ampolla normalmente es solamente por fricción, pero esta ya es patológica. Pero es muy parecido, tiene el líquido ahí, el centro seroso, y esta lesión al paciente le ocasiona una sensación de que le estuvieran poniendo algo caliente ahí abajo. Y esta es la forma disidrósica. Luego tenemos la tiña de las manos. Esta igual es generalmente en personas adultas, personas que tienen alguna ocupación o algún oficio que implica mucho el uso de las manos. Ustedes dirán, pero todos los oficios implican uso de las manos, pero hay otros que implican mucho más. ¿Cuál creen? Albañiles, ¿quién es? Agricultores, ¿qué más? Las lavanderas, no mucho, porque como están con detergente es difícil que les entre alguna infección. Pero sí, obviamente tienen otras patologías inherentes a la espina. Algo muy común. No, más común. O sea, puede ser un jardinero igual. Albañil ya habían dicho, sí. ¿Qué más? Algo más común. ¿Nadie se imagina? ¿Cómo? Los que levantan pesas. Pueden ser los que van al gimnasio a diario, pero no es a la misma. ¿Se rinden? Otra ocupación que es condicionante de esta patología, aparte de albañiles, agricultores, una más común todavía. Ay, no sé, ya díganos. ¿Nadie? Choferes. Todo el día están así. Pero habla fuerte, ¿no se escuchan? Todo el día están ahí, les da el sol, transpiran, no se lavan nunca las manos. Entonces es en los pacientes donde más van a ver este tipo de cosas. Esta en la clínica van a ver dos formas, la crónica y la aguda. En la forma crónica va a desencadenar a otros síntomas como ser anhidrosis. ¿Alguien sabe qué es anhidrosis? ¿Alguien ha escuchado alguna vez sobre la hiperhidrosis? Sí, ¿Qué es la hiperhidrosis? Ya, bien. Y si hidrosis significa sudor y hiper significa mucho, ¿qué sería anhidrosis? Exactamente. ¿Cómo? Siempre que vean palabras nuevas, si conocen alguna, ya solamente es cuestión de relacionar. Siempre en medicina el prefijo a o an hace referencia a ausencia de.
Entonces, en la forma crónica, la infección ha atacado tanto que ya inclusive va a causar una disfunción en las glándulas sudoríparas. Entonces va a ocasionar una sequedad excesiva en la piel. Si se dan cuenta es algo contradictorio. ¿Por qué? Porque la sudoración excesiva genera esta patología. Pero una vez establecida la patología y ya avanzado, elimina el sudor. Obviamente, al ser una patología que te va a dejar la piel seca, va a ocasionar ¿qué? Una hiperkeratosis. Al ocasionarte una hiperkeratosis, ¿qué va a pasar? La piel se va a endurecer, va a empezarse a hacer fibrosa y se va a empezar a hacer fisuras. Entonces van a haber placas eritematosas que luego se van a ir descamando y va a haber un acentuamiento de los pliegues de flexión porque justamente por esta sequedad que va a haber en la piel. Entonces vas en el surco digamos, de acá de la mano, van a tener literalmente como si estuvieran cortado. ¿Por qué? Porque todo alrededor a eso va a estar engrosado y descamando. Y bueno, en la forma aguda no es tanto el problema, es simplemente que van a aparecer primero unas vesículas y un eczema, y el eczema es básicamente una irritación de la piel que puede o no ser descamativa. Entonces ahí ven, si se fijan, ahí está seca, parece un aspecto de corteza de árbol o como si tuviese alguna cosa encima, como si se hubiese puesto inclusive carpicol. De niño se han debido poner carpicol en las manos, supongo. No hay niño que no lo haya hecho. Entonces tienen más o menos la idea de cómo es. Luego tenemos la tiña en las uñas. Los factores de riesgo son los mismos que en la tiña pedis o la tiña podal que hemos visto. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran los factores de riesgo para ocasionar tiña en los pies? La humedad, sudoración excesiva. Sudoración, uso de zapatos por mucho tiempo, falta de higiene y demás cosas, ¿no es cierto? Entonces, los mismos que te van a ocasionar tiña pedis o tiña podal van a ser los que te van a ocasionar tiña en las uñas. Los factores predisponentes sí pueden tener otras que son trastornos circulatorios, trastornos metabólicos, en estos pueden estar asociados la diabetes, la hipertensión. Como ven, la diabetes y la hipertensión juntos son un combo muy molesto. Y de hecho muchos pacientes, cuando ya les toque verlos, van a ver que vienen asociados, son diabéticos hipertensos y a veces hasta tienen dislipidemias. Dislipidemia quiere decir alteración en lo que son los ácidos grasos. Entonces son un combo, 3 patologías en una. Lesiones traumáticas también. Lesiones traumáticas pueden ver esto generalmente en qué tipo de pacientes. Deportistas. Los pies de un futbolista son los pies más feos que podrían ver ustedes. Son horribles. La humedad y el calor también son condicionantes. La uña siempre desprende un polvito, ¿no es cierto? O sea, cuando igual se bañan, se cortan las uñas y demás cosas, siempre sale como un polvito, que es obviamente porque cuando cortan y demás, va si quieren, desintegrándose, no sé si es la palabra exacta, pero bueno, ese polvito es el que puede igual contagiar. Entonces eso puede quedarse en algún lugar donde ustedes vayan a tener contacto y de esa manera igual ocurre la transmisión. Cosa de calcetines, zapatos. Cuando vamos a la piscina es algo muy común que la gente a veces anda descalzo y demás, ¿no es cierto? Entonces es una gran fuente de contagio la piscina. Bueno, aquí la tiña de las uñas no le va a cambiar esto, pero bueno, es lo mismo. Entonces la propagación directa es a través del hiponiquio. Ahorita les voy a mostrar, este es el hiponiquio, o sea, la parte de abajo de la uña, vale decir, y de la piel adyacente. Entonces, ejemplo, esta uña está infectada, pero esta no, por contiguidad y porque la media está aquí al lado, va a contener, esta media va a raspar con esta parte de la uña, algún momento va a llegar a este lado por cualquier situación y listo, ya fue, contagiaste la otra y así sucesivamente.
Entonces estas son las partes de una uña. Tienen el lecho ungueal, tienen la lámina ungueal, el hiponiquio, que es justamente la parte de abajo de la uña, el paroniquio, que es el costado, la matriz, el eponiquio, que es la parte, digamos, lo que normalmente creo que conocen como cutícula, y la lúnula es esa partecita blanca que parece una media luna, ¿no es cierto? En cuanto a la clínica, normalmente empieza en el borde distal y luego va avanzando hacia proximal. ¿Qué quiere decir? Que va a empezar acá, siempre en la parte distal, y de ahí va a ir avanzando. Y obviamente uno no se da cuenta porque primero va a ser solo como una resequedad, se va a empezar a endorar la uña y demás. Ya cuando uno recién dice, ay, mi uña está rara, ya es cuando ya está media amarilla, ya está media rajada, ya está, o sea, ya avanzó. Van a ver la uña opaca, quebradiza, amarillenta, inclusive polvorosa, o sea, va a ser como si le hubieran puesto algo encima que va a empezar a deshacerse más rápido. Y va a estar con hiperkeratosis, lo cual va a hacer que se endure y se engrose. Existen igual tres formas. La subungueal, que esta boca hace uñas opacas, entre amarillentas y marrones, friables quiere decir que es duro, curvadas y engrosadas. La forma superficial va a tener ciertas zonas de color blanquecino, así, pero un blanco porcelana, es un blanco raro. O sea, la uña normalmente no es blanca, o sea, tiene cierto tipo de tinte rosa por la piel, la vascularización y demás. Y luego tenemos la otra forma, que es la distrofia total, que estas ya son uñas totalmente quebradizas, aspecto a madera, parece una corteza de árbol, y con el lecho engrosado. Normalmente ustedes van a ver uñas así, cuando ya se han descuidado, digamos, así, como ven, o sea, ya avanza hasta la mitad más o menos la infección, esta ya está hasta abajo. Si se fijan, aquí hay una línea así como una línea partida, perdón, de la uña, igual. Entonces son así que van a ver las patologías. Bueno, en cuanto al diagnóstico, básicamente todo es por clínica. O sea, ustedes ven esta imagen, o esta, ya pueden sospechar qué es. Obviamente siempre, nunca está de más hacer alguna prueba, más aún si estás en algún caso hospitalario, ¿no es cierto? O sea, estás en un consultorio, ejemplo, que es donde más van a ver, repito, en un consultorio vecinal, de algún centro de salud alejado y todo, no les pueden pedir laboratorio, porque es gente pobre, no tienen un laboratorio cerca. Entonces, bueno, ya viendo lo que les estaba mostrando, dicen, ok, esto es esto, y más aún si el paciente refiere los síntomas que les dicen, ¿no es cierto? Transpiraba mucho, trabajo así y demás, ahí tiene que, o sea, ustedes tienen que priorizar, asociar y demás, para ya conocer las patologías. Pero en caso de que tuviesen que hacer pruebas, estas son. Se hace un raspado de la piel, de las uñas, o se sacan cabellos, y se hace un estudio de fluorescencia que se llama la luz de Wood. Se puede hacer igual al examen microscópico para ver las cifras, y esto se hace, las escamas de la piel se ponen en una solución y se van a ir a ver las cifras. Y bueno, el cultivo se puede cultivar, pero imagínense cultivar para determinar hongos, o sea, no vale la pena. Y esto es lo que verían en el examen microscópico. Que les repito, ustedes no lo van a realizar. En cuanto al tratamiento y la prevención de estos casos, tenemos que obviamente la prevención principal siempre está, ¿no es cierto?, en mantener el área seca, tener una higiene correspondiente adecuada, los zapatos, en caso de pacientes ya que han sido diagnosticados con infección, lo ideal es lavarlos con agua clorada. Esto de usar talco es controvertido porque algunos dicen sí, otros dicen no, unos dicen sí porque, bueno, evidentemente absorbe la humedad, otros dicen no porque ya también es como que se adhiere a la piel y genera humedad. Entonces es un poco controvertido.
Y obviamente evitar fuentes de infección. Eso quiere decir que mascotas infectadas, obviamente. No compartir instalaciones como baños, duchas y demás en lugares públicos, sobre todo. Peor aún, zapatos y calcetines. Y en cuanto a los fármacos, tenemos de manera tópica y de manera oral. De manera tópica tenemos el miconazol, el clotrimazol, el itraconazol, o sea, los imidazoles o azoles. Y existe un ungüento que se llama el ungüento de Whitfield, que este es un combinado entre ácido benzoico y ácido salicílico. ¿Saben cuál es el ácido salicílico? Si les digo ácido acetil salicílico, ¿saben qué es? No. Si les digo ácido acetil salicílico, ¿saben qué es? Aspirina. Entonces el ácido salicílico es un derivado del ácido acetil salicílico, o sea, le quitan el grupo acetilo y lo hacen. El ácido salicílico, de hecho hay muchas mascarillas, digamos, baratas que hacen a veces a base de aspirina. ¿Por qué? Por el ácido salicílico. Y tenemos antifúngicos orales como la gliciofulvina, el itraconazol y el fluconazol. Bueno, nos quedan todavía 17 diapos para terminar esta patología, pero no se alcanza. No se alcanza. ¿O quieren 5 minutos de descanso? ¿Cómo? ¿Sí? Ya 5 minutos de recreo. Ya no falta mucho. Sí, 17 ya. ¿Cómo se pone en pausa al video? ¿Sabes?